Hola a todo el mundo y bienvenidos a esta nueva clase magistral. Hoy vamos a diseccionar un tema que os aseguro que va a caer en la evaluación: los recursos de agua dulce. Y es que no es solo una cuestión de pura supervivencia biológica. El agua es el motor literal de la economía, el medio ambiente y la política de todo el planeta. Así que preparad esos apuntes, poned toda vuestra atención y empezamos. Para que tengáis el temario perfectamente estructurado, vamos a movernos por 6 bloques rápidos. Veremos la desigualdad en el acceso, las amenazas climáticas y el aumento de la demanda, la contaminación, la geopolítica, las soluciones para aumentar el suministro y, por último, la necesidad de cambiar nuestra actitud. Venga, al lío. Punto número 1. Desigualdad en el acceso. A ver, en los países más desarrollados tenemos la falsa sensación de que el agua dulce es infinita. Abres el grifo y ¡tachán! Ahí está. Magia, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Fijaos en esta barbaridad de número: 1.100 millones. El Consejo Mundial del Agua nos dice que esa es la cantidad de personas que viven hoy en día sin acceso a agua potable. Subrayad esto en rojo para el examen. No estamos hablando de no poder llenar una piscina. Hablamos de vivir sin lo más básico. Es literalmente más de una octava parte de toda la humanidad. Y si el dato anterior impacta a este, hiela la sangre. 3.900 son los niños que mueren cada día, según la OMS, por enfermedades transmitidas por el agua. Y para que completéis la estadística, 2.600.000.000 de personas no tienen un saneamiento adecuado, lo que nos da un balance anual de 1,8 millones de muertes por enfermedades diarreicas. Un dato tristísimo, pero fundamental para entender la gravedad de la situación. Para ponerlo en perspectiva, vamos a comparar el consumo doméstico. En Norteamérica y Japón se gastan unos 350 litros por persona al día. En Europa andamos por los 200, pero y en el África subsahariana apenas llegan a 20 litros diarios, a veces incluso menos. La brecha de desigualdad global es sencillamente abismal. Y visualmente esto es innegable. Las regiones con menor acceso a agua potable segura se concentran de manera brutal en amplias zonas de África y partes de Asia. Básicamente, la geografía del agua está marcando dónde hay desarrollo humano y dónde no. Pasamos al punto 2. Amenazas, clima y demanda. Vale, ya sabemos que el acceso es súper desigual, pero ¿por qué cada vez hay más presión sobre el agua dulce que sí tenemos? Pues resulta que la demanda se está disparando por varios frentes: el crecimiento de la población, una industrialización a toda máquina y, sobre todo, el riego agrícola. Por si fuera poco, el cambio climático ha entrado a desestabilizar el tablero, cambiando por completo los patrones de precipitación. Lluvias como los monzones se vuelven impredecibles y ríos legendarios, como el río Colorado en Estados Unidos, llegan a la costa reducidos a un hilito de agua. Es increíble. Y aquí entra un concepto clave de examen 100%. La huella hídrica. Es el agua invisible que necesitamos para producir comida. Producir 1 kilo de trigo gasta unos 1.000 litros, 1 kilo de arroz unos 1.400, pero ojo al salto monumental: producir un solo kilo de carne de res requiere 13.000 litros. A medida que el mundo demanda más y más carne, la presión sobre nuestros recursos hídricos se vuelve gigantesca. Anotad bien esta comparativa. Vamos con el bloque 3, contaminación y extracción insostenible. Porque el problema no es solo que gastemos demasiada agua, sino cómo estamos destrozando físicamente las fuentes de donde las sacamos. Concepto de glosario que tenéis que memorizar: el acuífero. Para que nos entendamos, es como una esponja gigante de roca porosa bajo tierra que guarda agua, atrapada entre capas de roca que no dejan que se escape. El gran drama actual es que estamos bombeando agua de estos depósitos subterráneos a una velocidad de vértigo, mucho más rápido de lo que la naturaleza tarda en recargarlos. Y claro, sacar agua a lo loco tiene consecuencias gravísimas. Hay acuíferos inmensos en el desierto del Sáhara o en Oriente Medio que contienen la llamada agua fósil. Ese agua lleva ahí guardada miles de años. Si la sacamos, desaparece. No es renovable. Y lo que es peor, al vaciar estos acuíferos de golpe, la tierra de encima puede llegar a hundirse. El suelo colapsa, se compacta para siempre y pierde para toda la vida su capacidad de almacenar agua en el futuro. Un desastre irreversible. Punto número 4. Geopolítica y conflictos hídricos. Coged aire porque elevamos un poco la vista. ¿Qué pasa cuando la falta física de agua salta las fronteras, que se convierte en un auténtico polvorín de inestabilidad internacional? Apuntad esta cifra porque lo dice todo. En nuestro planeta existen más de 260 cuencas hidrográficas compartidas por 2 o más países. El problema de fondo, que la inmensa mayoría de estos ríos o lagos fronterizos no tienen acuerdos legales o institucionales serios para repartirse el recurso de forma equitativa. Un caso clásico de estudio es el río Danubio, en Europa.
Es el ejemplo perfecto de lo que en ciencias llamamos la tragedia de los comunes. Atraviesa ni más ni menos que 19 países y da de beber a 81 millones de personas. Imaginaos por un momento ser un diplomático intentando poner de acuerdo a 19 gobiernos sobre cuánta agua pueden usar sin dejar secos a los demás. Una labor casi imposible. Y si en Europa es complicado, si nos vamos a Oriente Medio, saltan chispas. Fijaos en los ríos Tigris y Éufrates. Turquía, Siria e Irak dependen de esta cuenca. Si un país, por ejemplo, Turquía, construye grandes presas río arriba, afecta de lleno al agua que le llega a Siria o a Irak. En una zona que ya de por sí es bastante inestable, el agua actúa como un enorme multiplicador de tensiones. Para redondear los apuntes geopolíticos, tenéis que tener en cuenta otros dos focos calientes. Primero, el río Indo, donde ciertas gestiones del agua en la India mantienen en vilo al suministro agrícola de Pakistán. Y luego, el famosísimo río Nilo. Aquí chocan dos necesidades totalmente legítimas. Por un lado, Etiopía, que necesita construir una macropresa para generar electricidad y desarrollarse, y por el otro, Egipto, que está aguas abajo y necesita desesperadamente ese agua para no colapsar. La falta de recursos, lamentablemente, transforma el agua en una herramienta de presión política. Venga, pasamos al bloque 5. Soluciones. Aumentar el suministro. No todo va a ser un drama, así que vamos a ordenar cómo arreglar esto para que lo memoricéis fácilmente. El mejor truco para el examen es dividir las soluciones en dos categorías. En una ponemos las estrategias para aumentar el suministro, como construir embalses, desalinizar agua del mar o recargar artificialmente los acuíferos. En la otra categoría ponemos reducir la demanda, que sería usar aparatos eficientes en casa, reciclar las famosas aguas grises de las que ahora hablaremos o directamente plantar cultivos que pidan menos riego. Así es súper fácil de categorizar. Por hacer un apunte súper importante sobre la desalinización. Tradicionalmente era una tecnología carísima y que contaminaba muchísimo. Pero los avances recientes son alucinantes. Ahora las plantas ocupan una fracción del terreno que requiere un embalse. La tecnología de ósmosis inversa es muchísimo más fina. Recuperan energía de los residuos que generan y ahora las están integrando con energía solar o eólica. Es una de las grandes esperanzas tecnológicas actuales. Y llegamos por fin al punto 6, conservación y cambio actitudinal. Porque seamos claros, por muchos tubos nuevos y mucha ingeniería punta que inventemos, la tecnología sola no nos va a salvar. Hace falta cambiar los hábitos a pequeña escala. Aquí os dejo un término buenísimo para tener en el radar, las aguas grises. Es el agua que se va por el desagüe después de lavarnos las manos o ducharnos. No es potable, obviamente, pero no está tan sucia. Reciclar esa agua en la propia casa para regar el jardín o para tirar de la cadena del inodoro evita un desperdicio gigantesco. Usar agua purificada 100% potable para tirar de la cisterna es una locura si lo pensáis bien. En resumidas cuentas, el mensaje clave con el que se debe sintetizar todo este temario es que gestionar bien el agua exige una evolución en cómo la valoramos. Cualquier plan de infraestructura se va a quedar cortísimo si no viene de la mano de un cambio radical en los hábitos diarios y en la actitud que tiene la sociedad hacia el consumo de agua. Y con esta idea cerramos la clase de hoy. Viendo las desigualdades brutales de las que hemos hablado, el agotamiento de recursos fósiles y el impacto del cambio climático, la reflexión obligada de cara a nuestra preparación es: ¿está verdaderamente preparada nuestra sociedad para cambiar de actitud? ¿O vamos a seguir viviendo con la ilusión de que el agua es un grifo infinito? Dadle unas cuantas vueltas. Mucho ánimo con el repaso y nos vemos en la próxima lección.